Bueno, pues tras esta pausa continuamos de nuevo con la última de las conferencias de hoy. En este caso está a cargo del doctor David Espinosa y la conferencia es sobre historia antigua, que es la primera vez además que en el máster iniciado ya hace 5 años tenemos un conferenciante de historia antigua. Vamos cambiando, en cada año vamos incorporando nuevos itinerarios. Aunque muy brevemente sí que me gustaría destacar algunas cuestiones de David. David es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006 y es doctor en Historia Antigua por esa misma universidad, por la Complutense, desde el año 2013. Es, por tanto, igualmente como las otras dos personas que le han precedido, un joven investigador con una tesis relativamente reciente. Es un investigador muy brillante, así me consta. Y actualmente es becario postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un proyecto de investigación que lo está desarrollando tanto en la propia Universidad de Santiago como en varios centros de investigación alemanes, Berlín, donde ya ha transcurrido su periodo de investigación, actualmente en Trier, y luego pasará a Hamburgo. Eso también un poco para hacer hincapié, también lo decía Jaime Vizcaíno, la importancia para quien quiere iniciar una carrera investigadora, la importancia de la internacionalización y la necesidad de conocer centros de investigación en el extranjero y de integrarse con otros grupos de investigación. Quiero destacar la publicación muy reciente, en el año 2014, del libro cuyo origen está en su propia tesis doctoral, publicado en una serie también de reconocido prestigio para el mundo de la arqueología y de la historia antigua, que son los BAR, los British Archaeological Reports, con un título sobre Plinio y los Ópida del Antiguo Lacio, el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior, y además de numerosas recensiones y una actividad muy intensa en diversas publicaciones nacionales e internacionales. También quiero destacar la labor de David como coordinador en el año 2011, junto con el profesor Andreu y pastor de la obra Mors Omnibus Instant, Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el occidente romano. Y su colaboración con la UNED viene también desde hace unos años, sobre todo por su vinculación con el propio profesor Andreu. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por estar aquí y pues por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Virginia. El honor es mío y es de justicia, obviamente, agradecer en primer lugar a la UNED y en concreto a la profesora Virginia García Entero la invitación para participar en esta interesante sesión que se enmarca en la asignatura de métodos y técnicas para la elaboración de un trabajo de investigación y que está adscrita o pertenece al máster oficial Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica. A esta sesión traigo un caso práctico que, a diferencia de las conferencias anteriores, va a estar centrado o va a focalizar su atención no tanto en los aspectos teóricos descriptivos de cómo debe enfocarse y cómo debe plantearse un trabajo de investigación, sino sobre todo en uno de los pasos, en uno de los procedimientos que todo historiador de la antigüedad, en este caso, debe llevar a cabo a la hora de afrontar un proyecto de investigación, un trabajo de investigación. Por lo tanto, el enfoque va a ser más bien analítico e interpretativo, más que teórico-descriptivo, y para ello he traído esta tarde un caso en proceso de elaboración. Es un proyecto, un trabajo de investigación que estoy desarrollando en Alemania en torno a una cuestión muy específica de la historia de la municipalización de las comunidades indígenas en época de Augusto y que surge como una continuación de mi tesis doctoral Plinio y los Ópida del Antiguo Lacio, el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior. Bien. Por lo tanto, la conferencia en sí tiene por objeto materializar el empleo del llamado método histórico a través de la construcción y resolución de un problema de investigación histórica en historia antigua, que se trata del estudio comparado de los procesos de, en principio, municipalización latina, pero como veremos posteriormente, muy probablemente de colonización latina,
que llevó a cabo el Estado romano en los territorios de Galaequia, en Hispania Citerior Tarraconensis, Germania Inferior y Germania Superior, surgido de la aplicación de los resultados definitivos de investigación de mi tesis doctoral, que pueden ver en pantalla. Y con él trataré de ilustrarles acerca de cómo puede y debe plantearse un trabajo de investigación, haciendo especial hincapié no solo en la elección del tema, en la formulación de hipótesis de trabajo, sino sobre todo en el empleo de los métodos y de las técnicas de investigación histórica. Dicho de otro modo, en el análisis de las fuentes documentales, es decir, en lo que científicamente se denominan heurística y hermenéutica, en la búsqueda, selección y clasificación de fuentes y en su interpretación y análisis crítico, es decir, en cómo, en este caso un historiador de la antigüedad, debe hacer hablar a esas fuentes para obtener respuestas acerca de un problema histórico que previamente ha formulado a partir de una hipótesis de trabajo, ¿vale? Y, por supuesto, como síntesis o conclusión de esas respuestas que nos pueden facilitar las fuentes, la elaboración de una nueva propuesta de interpretación o, dicho de otro modo, una explicación histórica coherente, puesto que la historia no es una ciencia pura o exacta, hablando en términos estrictos. La explicación que surja de la interpretación de las fuentes, de la información que nos suministran las fuentes, por lo menos para tener validez científica, no debe estar solamente elaborada a través de un método reconocido por parte de los historiadores, sino que debe ser una explicación coherente a nivel histórico, es decir, que pueda incardinarse en la explicación general que sobre ese hecho se ha dado con anterioridad. En este sentido, empezaré por los dos primeros: la elección del tema de investigación y la formulación de hipótesis de trabajo. La existencia en Hispania de un importante proceso de municipalización latina en época augustea, confirmado documentalmente por el trabajo realizado en mi tesis doctoral, me ha llevado a preguntarme si pudieron existir otros posibles procesos de latinización jurídica en el resto de provincias de Occidente durante el Principado de Augusto. Esa es la premisa inicial. El punto de partida para resolver esta cuestión se encuentra en el estudio de la descripción geográfica y administrativa de Europa contenida en los libros 3 y 4 de la Historia Natural de Plinio el Viejo. Por esta descripción, sabemos que en la práctica totalidad de las provincias romanas de Occidente existieron civitates latinas, es decir, ciudades con derecho latino. Momento de la redacción de las llamadas Formulae Provinciarum, o dicho de otro modo, listados administrativos de ciudades consultados por el propio Plinio para la elaboración de esta descripción geográfica y administrativa contenida en su Historia Natural. Según este autor, en las provincias de Hispania existieron 50 oppida latinorum veterum, es decir, 50 núcleos urbanos de condición latina, de derecho latino, pero de carácter antiguo, de carácter viejo. Dicho de otro modo, son municipios latinos de época de Augusto, pero que habían tenido en época republicana un origen colonial. En Hispania, en concreto, la Bética, 27 de ellos, en Citerior Tarraconensis 20 y en Lusitania 3, en Gallia Narbonensis 32 oppida latina, en Sicilia 3 populi latinae conditionis, en Mauretania Caesariensis 3 oppida latinorum, en África Proconsularis un oppidum latinum, y en los Alpes 7 gentes latini juris. Además, según Estrabón, en Gallia Aquitania existieron 2 civitates latinae. En cuanto a su condición o titulatura administrativa, puesto que oppidum no es un término administrativo, sino que es un término genérico que alude a la condición material de estos núcleos urbanos, ¿vale?, a su carácter material, la documentación epigráfica y numismática de época Julio-Claudia, es decir, del contexto en el cual estas ciudades existieron, nos informa de que estas civitates latinas en Hispania, Sicilia, Mauretania Caesariensis, África Proconsularis y los Alpes fueron municipios, es decir, comunidades preexistentes, en unos casos comunidades indígenas en un estatuto privilegiado previo y en otros colonias latinas, como es el caso de Hispania, eran municipios, mientras que
Las civitates latinas de Gallia Narbonensis y Gallia Aquitania fueron colonias, es decir, eran comunidades indígenas promocionadas fundamentalmente en época de César a colonias. Pese a que ningún autor antiguo menciona la existencia de otras civitates latinas, es decir, de otras ciudades de derecho latino, ni en Gallia Lugdunensis ni en Gallia Bélgica, que van a ser dos provincias junto con Aquitania establecidas en época de Augusto tras la conquista de las Galias por César, es bastante probable, como han propuesto las profesoras Gaster-Kroll y Odondin Peg, que en ambas provincias, es decir, en Lugdunensis y Bélgica, hubiesen existido también ciudades latinas, siendo el ejemplo más claro, más evidente, la posible colonia latina de Augusta Treverorum, la actual Treveris. Pero además de Gallia Lugdunensis y Gallia Bélgica, las fuentes clásicas tampoco nos informan sobre la existencia de ciudades latinas, de civitates latinas en época de Augusto, ni en la provincia augustea de Germania Magna, comprendida entre el río Rin y el río Elba, ni en las posteriores provincias germanas de Germania Inferior y Germania Superior, unas provincias que actualmente se han considerado creadas por los emperadores Flavios, pero que, desde mi punto de vista, habría que adelantar y muy posiblemente haya que situar entre el final del periodo augusteo y el inicio de la dinastía Julio-Claudia. Bien, para explicar la ausencia de civitates latinas en dichos territorios, fundamentalmente vamos a circunscribir a Germania, pueden aducirse, teóricamente, podemos formular varias hipótesis, podemos aducir varias razones. En primer lugar, la omisión voluntaria o involuntaria de dichas ciudades por parte de los autores antiguos, fundamentalmente Estrabón y Plinio, pues son los dos autores que nos informan en mayor medida del carácter administrativo de las ciudades en época de Augusto. En segundo lugar, la concesión de ius lati, es decir, de derecho latino por Augusto, a sus comunidades, a estas comunidades radicadas en Germania, con posterioridad a la redacción o a la recopilación de estos listados administrativos de ciudades en época de Augusto, de las llamadas fórmula de Provinciarum. Y en tercer lugar, a la inexistencia, que obviamente hay que presuponerlo, de una política de latinización jurídica en época de Augusto. Es decir, que estas provincias en época de Augusto no se hubieran visto sometidas, como el resto de provincias de Occidente, a una política de concesión de derecho latino, ¿vale? Debemos contemplar esas tres hipótesis, esas tres posibilidades. Descartando este último motivo, es decir, el que no hubiese existido una política de latinización jurídica en estos territorios, puesto que el análisis previo de la documentación epigráfica y literaria nos están informando de que muy probablemente sí existió, la razón más verosímil desde mi punto de vista sería la omisión voluntaria o involuntaria de estas ciudades por parte de los historiadores, de los autores antiguos, de los geógrafos y del naturalista Plinio en el caso de la historia natural o de Estrabón en el caso de la geografía, así como la concesión de derecho latino a estas ciudades en época de Augusto, pero con posterioridad a la elaboración de esos listados a través de los cuales tanto Estrabón como Plinio tuvieron conocimiento en un momento más tardío. Quedando, por lo tanto, estos listados, estas fórmulas de Provinciarum desactualizadas, descontextualizadas. Frente a estas hipótesis de trabajo que he elaborado yo a la hora de afrontar este proyecto, el motivo que mayoritariamente ha sido aceptado en la historiografía moderna, es decir, la opinión común que hasta el momento ha sido aceptada entre los historiadores del periodo augusteo, ha sido la integración, como pueden ver en esta diapositiva, la integración tardía de las civitates, no solo de las futuras Germanias, Germania Superior o Germania Inferior, en el caso de Germania, o de Galaequia, en el caso de Hispania Citerior Tarraconensis, pero es que además de ser esa integración tardía, se ha defendido una integración selectiva, es decir, circunscrita a casos muy concretos, a determinadas civitates, no como vamos a presenciar en época Flavia en Hispania, de una forma más genérica, más general, como pueden ser a todas las ciudades no privilegiadas de Hispania.
En este sentido, la integración jurídico-administrativa de las ciudades presentes en estos territorios no se habría producido hasta un momento comprendido entre los emperadores Flavios o Antoninos, es decir, como resultado de la aplicación de sendos programas de latinización y romanización jurídica, es decir, de concesión de ciudadanía romana o de derecho latino. Promovidos en Galaecia, entre las ciudades de Galaequia, en Hispania, por Vespasiano y Caracalla, y en ambas Germaniae, por Vespasiano, Domiciano, Trajano y Caracalla. De este modo, las comunidades presentes en estos ámbitos territoriales habrían soportado desde su conquista en época augustea hasta su promoción en época flavia o antoniniana las duras condiciones de un estatuto no romano, no privilegiado. Ahora bien, mientras comunidades como Aquae Flavia o Vergidum Flavium en Galaequia o Arae Flavia o Colonia Ulpia Traiana en ambas Germaniae no parecen plantear dudas al respecto, sobre todo por estos cognomina honorífica que portan atribuidos a los emperadores Flavios y Antoninos, civitates de Galaequia como Lucus Augusti, Bracar Augusta y Asturica Augusta, y de Germania Inferior y Germania Superior como los Ubi, los Batavi y los Cairacates, permiten plantear, a la luz de su documentación arqueológica, epigráfica y literaria, una promoción jurídico-administrativa más temprana, posiblemente, como ya he planteado, desde época del propio Augusto. No debemos olvidar, a este respecto, que las fuentes literarias nos informan de que Augusto visitó las Galiae, Germania e Hispania entre los años 16 y 13 a.C., procediendo, por un lado, a la fundación y o colonización de numerosas ciudades y atribuyendo, por otro, la libertad y la ciudadanía. Hago un inciso. He traído, en este caso, todas las fuentes literarias utilizadas en su versión original. ¿Por qué? Porque es la forma en la que todo historiador de la antigüedad debe afrontar el análisis de fuentes. Sería idóneo o sería aconsejable que todo historiador de la antigüedad que afronta un trabajo de investigación tuviese un dominio en las lenguas clásicas en las cuales las fuentes antiguas nos comunican el relato de los hechos pasados. Para el caso que no sea así, es muy recomendable que hagamos un uso de las fuentes clásicas cotejándolo con la traducción más fidedigna de esas fuentes, para así poder analizar con un mayor grado de verosimilitud los términos técnicos empleados en esas fuentes, puesto que en muchos casos las traducciones modernas que se han realizado de esas fuentes, no en todos, pero sí en muchos casos, tienden a utilizar o a emplear términos modernos para traducir realidades antiguas. En el caso de Dion Casio, por ejemplo, una traducción del griego moderna podría utilizar, en vez del término polis, ¿no?, el plural polis, el término ciudad, el término genérico de ciudad. Pero es que el término polis en griego nos está transmitiendo mucho más significado a nivel jurídico-político que el término moderno de ciudad, puesto que el término polis en griego nos está haciendo alusión a una dimensión jurídico-política, ¿vale?, relativa a una sociedad jurídica de ciudadanos que el término moderno de ciudad no nos está transmitiendo. Por eso, aunque no sé cuál es el nivel de los, en cuanto al conocimiento de las lenguas clásicas de los alumnos inscritos en esta asignatura perteneciente al máster que imparte el departamento de Historia, la Facultad de Geografía e Historia, es aconsejable que a la hora de analizar los textos vayamos siempre a la fuente original. Por eso, para no perder matices en la traducción moderna, para entender el significado de los términos que nos estaban transmitiendo los historiadores antiguos, los historiadores o los geógrafos antiguos. Bien, pues qué mejor contexto que en el de las visitas y en el de los programas de promoción jurídica de Augusto en Hispania, las Galia y Germania, que en el que situar el comienzo de un complejo proceso de latinización jurídica en dichos territorios, puesto que, como he planteado y he podido sostener en mi trabajo doctoral, sí que existió una intensa política de municipalización latina, al menos en las provincias de Hispania. Bien, de hecho, este habría sido el momento preciso
del inicio de un amplio programa de reorganización político-administrativa que habría motivado el establecimiento en Hispania Citerior Tarraconensis de la llamada provincia transduriana, conocida a través del Edicto del Bierzo del año 15 a.C., y del llamado Conventus Arae Augustae, conocido a través de la Tabula Laugeiorum del año 1 después de Cristo, así como de la implantación o de la ampliación de la red viaria por Agripa en torno a los años 20-19 a.C. en los territorios de las Galiae y también de las futuras Germaniae, de la reorganización territorial y política de las civitates cisrenanas y del censo llevado a cabo por Drusus en las tres Galiae en el año 13 antes de Cristo. Elegido el tema de trabajo y formulada la hipótesis principal, es decir, que en estos territorios, por una cuestión de análisis previo de la documentación y por una cuestión de coherencia histórica y de facticidad histórica, puesto que en la mayor parte de las provincias, parte de las provincias de Occidente existió por parte de Augusto una política de latinización jurídica y por lo tanto puede ser extrapolable a otros territorios con unas características culturales, sociales, económicas muy parecidas a los cuales sí se ha aplicado, llega el momento del análisis de la documentación literaria, arqueológica y epigráfica conservada de estas ciudades. Es decir, de la hermenéutica de las fuentes que sobre estas ciudades hemos conservado, del análisis crítico de la documentación. En este caso me voy a centrar en las ciudades de posible condición latina de Germania, puesto que Galaequia es un territorio que yo considero que, si bien pertenece a Hispania Citerior Tarraconensis, obviamente comparte muchas de las características políticas y jurídicas propias de esta provincia en época de Augusto, pero no he conseguido trabajar todavía en profundidad, puesto que me he centrado en un primer momento, puesto que estoy en Alemania, en las posibles ciudades latinas de las provincias germanas. Bien, este sería el caso, a modo de hipótesis de trabajo, de los llamados ubi y los cairacates. Los ubi y los cairacates son los populi, son las civitates, cuyas capitales van a ser Colonia Claudia Ara Agrippinensis y Mogontiacum, que a su vez van a ser las capitales de la provincia Germania Inferior en el caso de Colonia Claudia Ara Agrippinensium y Mogontiacum en el caso de Germania Superior. Bien. Ahora bien, la información disponible para cada una de estas ciudades es desigual, pues de Colonia Claudia Ara Agrippinensium no solo conservamos un mayor caudal de referencias literarias, sino que la arqueología urbana en la ciudad de Colonia, en la actual Colonia, ha permitido conocer la fisionomía que debió tener la ciudad desde época de Augusto. Salvo esta cuestión, que en buena medida depende del albur de la documentación, del azar de cómo se han conservado las distintas fuentes, los distintos restos, el conjunto de evidencia suministrado por ambas ciudades apunta en una misma dirección, a la existencia de una muy posible infraestructura jurídica de tipo latino desde época augustea. A continuación vamos a ir analizando cada una de estas fuentes y vamos a ir razonando el porqué. De acuerdo con los relatos de Estrabón y Tácito, los ubi fueron trasladados desde Transrenania a Cisrenania, es decir, desde la margen derecha del Rin a la margen izquierda, para defender la margen izquierda del Rin de posibles incursiones de populi germani no sometidos, no pacificados, en Galia Bélgica. Estamos hablando en todo momento en época de Augusto, ¿vale? Y no, como el propio Tácito señala, para ser vigilados. Ut arquerentum, ¿vale? Es decir, para vigilar este territorio, not ut custodirentum, no para ser vigilados. Nos está hablando del rol que los ubi van a jugar en esta reorganización del territorio del Rin, de las civitates del Rin en época de Augusto. Un aspecto que los habría hecho atractivos, interesantes, a ojos de Augusto para desempeñar esta función defensiva, y que además los había diferenciado del resto de populi germani, porque debemos pensar que los ubi eran un populus germani no sometido que forma parte del Imperio Romano a través de esta transgresio, de este traslado, ¿no?, de su emplazamiento.
era, además de su probada fidelidad a la causa romana ya en época de César, su permeabilidad a la romanización, es decir, su propensión a adoptar elementos de cultura material y cultura institucional romana. Un punto de partido básico en todo proceso de latinización para la concesión por parte de Roma del derecho latino. En este sentido, es bastante inverosímil, es bastante poco probable que una misión tan importante hubiese sido encomendada a una civitas peregrina, o civitas, dicho de otro modo, extranjera, carente de un estatuto, o en el mejor de los casos, vinculada a Roma por un foedus informal, por un tratado federativo de tipo informal, no suscrito por los comicios tribados, por las instituciones romanas. Más aún, cuando desde los inicios de la República de Roma, Roma había diseñado un tipo de comunidad privilegiada que cumplía eficientemente dicha función. Este no va a ser otro que el Estatuto de Colonia Latina. Situados en los principales ejes de comunicación terrestre, marítima y fluvial, este tipo de ciudad, la Colonia Latina, constituía, de acuerdo con Cicerón y Livio, llamados propugnacula imperii, es decir, bastiones militares, y claustra inde portaeque, es decir, cerrojos y puertas, que a modo de estados tapón rellenaban importantes vacíos estratégicos como puestos fronterizos en las inmediaciones de dos o más populi no conquistados, no sometidos. A estas funciones se sumó su condición de pontes, es decir, de plataformas situadas en las proximidades de los ríos, controlando amplios vados y facilitando la comunicación entre las orillas de dos territorios. No tendría ninguna lógica, nuevamente, que Roma hubiese empleado todas sus fuerzas, todos sus recursos en conquistar y pacificar el conjunto de las Galiae, las tres Galiae en época de Augusto, para dejar el destino y el futuro y la seguridad de estas tierras en manos extranjeras, en manos de una comunidad no sometida a Roma, no pacificada. Es por ello que, a la luz de la llamada transgressio reni por parte de Agripa y de la creación del llamado oppidum ubiorum, vamos a ver posteriormente qué es el oppidum ubiorum, es decir, el núcleo, la capital de los ubi, la ciudad de los ubi, pueda ser factible plantear, con las debidas precauciones, la posible latinización jurídica de esta civitas, de la civitas ubiorum, por parte de Augusto. No debemos olvidar, a este respecto, que la conquista y provincialización de Germania, en este caso Germania Magna, entraba en los planes políticos y militares del propio Augusto como un legado inconcluso de su padre adoptivo, es decir, del propio César. Y que así lo consiguió, de hecho, como él mismo lo materializa en las Res Gestae. Germanian pacavi, es decir, pacifiqué las Germania. Ahora bien, el éxito de esta conquista, de esta pacificación temporal, habría dependido, además de la preparación y experiencia de las legiones y de sus comandantes militares, de la existencia en el Rin, es decir, de la existencia en el limes renano, de una retaguardia en paz y segura que le hubiese permitido distanciarse de ella sin poner en riesgo su propia seguridad. Es decir, ser capaz de alejarse del Rin, de las posesiones conquistadas por Roma, adentrarse en territorio germano y no solamente no poner en riesgo la propia seguridad de las legiones que se están internando en territorio enemigo, sino la propia estabilidad y las propias ciudades ya privilegiadas que se estaban fundando en ese momento en las propias Galiae. De ahí la función de defensores atribuida a los ubi por parte de Agripa, ¿no? Por parte de Augusto. No habría tenido ningún sentido, sigo con estas reflexiones personales que posteriormente se materializarán en la documentación o que seré capaz de encontrar reflejo en la documentación, no habría tenido ningún sentido que Augusto hubiese planteado la conquista y provincialización de Germania sin antes haber sentado las bases de una pacificación duradera en la propia margen izquierda del Rin, es decir, en lo que era territorio del Imperio Romano, en las Galiae, en las tres Galiae. Las fuentes, en cierto modo, si seguimos analizando las fuentes, así lo ponen de manifiesto. Si bien con anterioridad al año 12 a.C. pudieron haber existido populi Germani sin pacificar en la propia margen izquierda del Rin, es decir, en propio territorio amigo,
Algunos años más tarde, en palabras de Estrabón, abro cita, todos los pueblos de este lado del Rin vivían en un estado de tranquilidad y sumisión a los romanos. Cierro cita. Lo que Arminius habría calificado 20 años más tarde, en el año 15 después de Cristo, como la orilla de los vencidos, Victan Ripan. Tampoco habría tenido demasiado sentido que Roma hubiese comenzado a fundar ciudades más allá del Rin, más allá de la margen derecha del Rin, es decir, en territorio enemigo, sin antes haber hecho lo propio en la orilla pacífica del Rin, es decir, en la orilla próxima a las Galiae, con el objetivo fundamental de consolidar la integración política, jurídica y administrativa de las comunidades galas. Las fuentes a este respecto son generosas, pues mientras que autores como Dion Casio nos están informando de que Roma estaba fundando ciudades en Germania con anterioridad al desastre de Varo en el año 9 a.C., vuelvo a la terminología griega empleada por Dion Casio, puesto que nos está diciendo que Roma estaba fundando poleis sinoquinozonto, es decir, estaba estableciendo comunidades nuevas, estaba fundando ciudades ex novo o ciudades ex nihilo a través de procesos de sinecismo, es decir, de fusión de distintas comunidades. Y la única manera para la creación de esas ciudades ex novo a partir de distintos contingentes poblacionales en uno solo, en uno único, solamente es factible a través del empleo o bien del derecho latino o bien del derecho romano, ¿vale? De ahí que recurra yo al término o la expresión poleis sinoquizonto para poder fundamentar mi hipótesis de trabajo, el que pudieran haber existido ciudades latinas en este territorio en época de Augusto, puesto que el propio Dion Casio está empleando ese término técnico, poleis sinoquizonto. Bien. Pero es que además de que Roma estuviese fundando ciudades en estos territorios de Germania, las fuentes nos hablan de que entre las comunidades, entre estos ciudadanos de estas ciudades que sufrieron los estragos del desastre de Varo, ¿vale? De la pérdida de la provincia de Germania Magna por parte de Varo, se encontraron muchos civiles, población civil, es decir, no son campamentos militares, no son fortalezas militares, sino que estamos hablando de ciudades con ciudadanos, con población civil. Y entre estos civiles se encontraban mujeres y niños, ¿vale? Ginaikon, Kai, Ton, Paidon, es decir, población civil, en este caso mujeres y niños. Mujeres y niños que estaban nutriendo los contingentes poblacionales de las ciudades de condición privilegiada, en este caso muy posiblemente ciudades, colonias latinas, en el territorio germano. Bien, en el ámbito de la arqueología, las fuentes también son generosas. Recientemente ha sido descubierta en la actual Valgirmes, Lagnau, Hessen, los restos de una ciudad mixta, es decir, de una ciudad con un poblamiento mixto, romanos, galos, incluso germanos, dotada de un foro romano con cimentación en piedra, estatuaria monumental en bronce dorado, muy posiblemente perteneciente a una escultura del propio Augusto de carácter ecuestre, canalizaciones de plomo para el suministro de agua, calles porticadas y viviendas con atrium y tabernae, que habría sido fundada en torno al año 4-3 a.C., 100 kilómetros más allá del Rin, es decir, en propio territorio germano. Es por ello que antes de embarcarse en la conquista y provincialización de Germania Magna y, por lo tanto, en su reorganización a través de la fundación de ciudades privilegiadas por parte de Augusto, este debió de llevar a cabo previamente la conquista completa e integración jurídica política efectiva de las civitates del Rin, de las ciudades situadas en la margen izquierda. Una integración que no solamente habría asegurado la presencia de Roma en el propio Limes, en el propio Rin, sino que habría creado enclaves de autogobierno leales y fieles a Roma, a partir de los cuales iniciar las hostilidades contra los populi Germani. De este modo, Augusto habría extendido su dominio en el Rin
a través de un modelo de control territorial que, vertebrado en el derecho y el ejército, puesto que no debemos olvidar que la conquista de Germania fue debida básicamente al concurso del ejército, de las legiones, habría tenido la capacidad de retroalimentarse a sí mismo. Así, la habilidad del ejército para marcarse nuevas metas habría dependido de los niveles de pacificación e integración de las comunidades germanas, y estos, a su vez, de la existencia sobre el terreno de un conjunto de comunidades privilegiadas, en mi opinión, ciudades de derecho latino, dispuestas a asumir las responsabilidades de defensa y autogobierno reconocidas por Roma. Siguiendo con el análisis de la documentación, evidencias no faltan al respecto. En primer lugar, las fuentes literarias y epigráficas pertenecientes a Germania mencionan la existencia de colonias, ¿vale? Aquí tengo un pilar fundamental para poder defender la existencia de colonias latinas en Germania en época de Augusto. Es el caso, entre las fuentes literarias, de un pasaje de los Anales de Tácito referido al año 15 después de Cristo. Perdón, que me he adelantado, me parece. Un momento. Sí, perdón. En él, con motivo del discurso que Arminius, el líder de los Cherusci, que derrotará a Varus en el año 9 después de Cristo, dirige a sus compatriotas, a los Populi Germani, en su lucha contra Roma, este hace referencia a colonias novas, ¿vale? A unas futuras colonias nuevas que se funden en este territorio en el caso de que Roma imponga su dominación a los germanos. La existencia de estas colonias nuevas nos permite entrever o permite deducir la existencia de otras colonias en este momento, ¿vale? En el año 15 después de Cristo. También de un pasaje de las historias de Tácito en el que se menciona el juramento de fidelidad que los dirigentes de las colonias de Germania, príncipes coloniarum, es decir, de los dirigentes de las colonias, habían hecho a Vitellius en el año 69 después de Cristo, es decir, en el año de los 4 emperadores, en un momento, ese año, en el que la única colonia romana existente en este territorio, según la visión tradicional de la historiografía moderna, habría sido Colonia Claudia Ara Agrippinensium, una colonia romana fundada por Claudio, por el emperador Claudio. Bien, pues en ese momento en el que supuestamente solo debería haber existido esta ciudad, esta colonia romana, la fuentes Tácito nos está informando de que existieron otras colonias y de que esos dirigentes, de que los magistrados de esas colonias habían jurado fidelidad a Vitelio. Referida a Colonia Claudia Ara Agrippinensium, ¿vale? Un nuevo pasaje de las historias de Tácito podría estar informándonos sobre la deductio, es decir, sobre la fundación. La deductio es un término técnico de la agrimensura romana cuando se refiere a la fundación, la deducción de una ciudad de carácter colonial sobre un territorio virgen, de una posible colonia latina entre los ubi, es decir, entre el populus de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, en un momento anterior a la fundación de la propia colonia romana por parte de Claudio. El texto en cuestión, interpretado por la profesora Lamberti como relativo a la fundación de la propia colonia romana en el año 50 después de Cristo, se refiere, en mi opinión, a una antigua deductio, una antigua fundación que habría sucedido hacía mucho tiempo. Además del empleo del adverbio temporal olin, ¿vale? Deductis olin, es decir, los deducidos o los establecidos aquí hacía mucho tiempo. Además del empleo de este adverbio, el texto hace referencia a 3 generaciones: parentes, fratres, liberos, es decir, a padres, hermanos e hijos. Lo que imposibilita, desde mi punto de vista, que este fragmento, que los protagonistas de este fragmento sean los colonos romanos establecidos en esta ciudad por parte de Claudio, y lo que permitiría defender la mayor antigüedad de este texto y, por lo tanto, una deducción colonial previa
más antigua, posiblemente de época augustea, a la fundación romana de época de Claudio. En este fragmento, asimismo, se podría estar haciendo referencia a uno de los derechos, a uno de los jura, que toda civitas privilegiada con derecho latino poseía. Es el llamado jus connubii, el derecho de matrimonio. Es por él que los colonos romanos y los ubi establecidos en esta ciudad habrían podido establecer estrechos vínculos familiares a través del matrimonium. El texto nos dice per connubium sociatis, es decir, a través del matrimonio. Y esto es un hecho bastante importante. Es decir, el hecho de que existan comunidades mixtas, ciudades mixtas, nutridas con poblaciones de distinto estatuto jurídico, por un lado romanos y por otro lado antiguos germanos de condición peregrina, de condición extranjera, solamente es posible si existe derecho latino y si entre los derechos propios del derecho latino se encuentra el connubium, puesto que de un matrimonio establecido entre un romano y una ubia, en este caso, nace un romano. Y si no existe derecho latino y si no existe connubium, si no existe matrimonio, es imposible que Roma reconozca esa descendencia surgida de este tipo de ciudades, ¿vale? Bien. Dejando las fuentes literarias a un lado y centrándonos en las fuentes epigráficas, tendríamos constatada la existencia de colonias, epigráficamente, entre los lingones, los equani, los nemetes y los cairacates, es decir, entre populi germani de las inmediaciones del Rin. Si tenemos en cuenta, poniendo en relación todas estas fuentes y toda esta información, que el propio Augusto, en sus Res Gestae, nos dice que no fundó colonias de tipo militar, de tipo romano, ni en Galia Lugdunensis, ni en Galia Bélgica, ni en Germania, sino que sí lo hizo en África, Sicilia, Macedonia, las Hispanias, Acaya, Asia, Siria, Galia Narbonensis y Pisidia, podríamos estar ex silentio ante la confirmación de que dichas colonias, que conocemos por los autores que acabamos de analizar, hubiesen disfrutado de ius lati, de derecho latino, puesto que el propio Augusto nos está diciendo que no fundó colonias de derecho romano ni en Galia Lugdunensis, ni en Galia Bélgica, ni en las Germania. Pero que muy posiblemente, como nos informa Suetonio, hubiesen disfrutado del derecho latino, por los servicios, por los méritos acumulados en nombre del pueblo romano, ¿no? Suetonio utiliza la expresión merita, es decir, por los méritos, erga populum romanum allegantes latinitate vel civitate donavit. Es decir, que muy posiblemente se les concedió el derecho latino en este caso, pero también la ciudadanía romana, por los méritos ganados en la defensa de la causa romana. Bien. En segundo lugar, las fuentes epigráficas, además de constatar la existencia de colonias, permiten confirmar de forma indirecta la existencia de una infraestructura jurídica de tipo latino en el interior de algunas de estas ciudades. Es el caso del Oppidum Ubiorum, es decir, de la capital de los Ubi, y de Mogontiacum, la capital de los Cairacates. Principalmente, como comentaba antes, por la existencia de contingentes poblacionales mixtos, de ciudades fundadas con romanos, con galos y con germanos. Por citar solo algunos ejemplos, este habría sido el caso de Bela Bonuci Filia y Longinus, de Lucius Baebius Luci Filius Galeria, de Lucius Publicius Luci Filius Teretina, o de los propios germanos Segestes y Segimerus, que habían recibido previamente de manos de Augusto la ciudadanía romana. Todos estos individuos, el primero de ellos, mejor dicho, la primera de ellas, una individua en principio de condición no romana y el resto de condición romano, no habrían podido convivir dentro del Oppidum Ubiorum si no hubiese sido por la posible existencia de derechos latinos en esta ciudad, ¿vale? Bien, en el caso de Mogontiacum encontramos la misma realidad, ¿vale?
la existencia de un contingente de población mixta dotado de flexibilidad onomástica, es decir, con nombres de origen peregrino, pero también con nombres de origen romano. Entre los peregrinos encontraríamos a individuos como Blusus atus Sirifilius, Gratus Atiaquifilius, es decir, Grato hijo de Ataco, Pusa hija de Truquilo, Bonicia hija de Artón, ¿vale? Y entre los ciudadanos romanos, pues habríamos encontrado a Quinto Calpurnio, hijo de Lucio, de la tribu Lemonia, o a Lucio Valerio Festo, hijo de Lucio, de la tribu Voltinia, de cognomen además Barnaeo, ¿vale? Bien, pues la documentación, la información de este tipo, ¿vale?, solo es posible en comunidades de derecho latino. Bien. Pero es que además de comunidades, además de contingentes de población mixto, en estas ciudades encontramos instituciones socioeconómicas propias, típicas de comunidades privilegiadas, ¿vale? Es el caso de la esclavitud y de la manumisión. Entre los esclavos tenemos constatado los 4 que veis en la diapositiva, y entre los libertos, es decir, los antiguos esclavos manumitidos, los otros 4 que también veis en esta diapositiva. Bien, por si quedase alguna duda en lo relativo al posible carácter latino de estas ciudades, un epígrafe procedente de Mogontiacum, la capital de los Cairacates, ¿vale?, podría estar confirmando esta hipótesis de forma directa. En él, en este epígrafe, datado en época Flavia, aparece mencionado un individuo llamado Ruto Matiaci Filius, es decir, un individuo de origen peregrino, de origen extranjero, puesto que posee solamente un nombre único y filiación, que se hace él mismo ciudadano de los Cairacas, ¿vale?, ciudadano cairaca, pero que, si os dais cuenta, está adscrito a una curia llamada Flaqui, ¿vale? Curia Flaqui. Como sabemos por la Lex Usonensis y también por las leyes flavias de los municipios latinos de Malaca e Irni, los ciudadanos latinos y los ciudadanos romanos de las ciudades privilegiadas, en este caso de Hispania, se inscribían en unidades de voto en los comicia, es decir, en las asambleas locales. Y en todos ellos, además, sabemos que recibían nombres de origen latino. Pues bien, puesto que tenemos a este individuo residiendo en Mogontiacum con una curia, con un nombre latino, debemos pensar que, a pesar de poseer una onomástica de tipo peregrino, muy posiblemente hubiese sido un ciudadano latino, es decir, a un ciudadano de derecho latino, de condición latina, adscrito a esta curia Flaqui perteneciente a Mogontiacum, ¿vale? Es un poco complejo de seguir porque este tema es bastante técnico, bastante jurídico, pero no se puede obviar toda esta componente jurídica que arrastra el proyecto que estoy llevando a cabo en Alemania. Bien. Para finalizar, además, si analizamos la iconografía de algunas de estas inscripciones conservadas hasta en la actualidad, podemos constatar el uso consentido por parte de Roma de bulae o de amuletos romanos por parte de los supuestos ciudadanos latinos residentes en estas ciudades. Es el caso de esta inscripción, la llamada inscripción de Blusus, ¿vale?, en la cual aparecen, además de mencionados a través de la inscripción, aparecen representados Blusus atus Sirifilius y su esposa Menimane Brigionis Filia, y detrás de ellos su hijo Primus, ¿vale? A pesar de estar vestidos con una indumentaria de tipo no romano, puesto que no porta la toga en el caso de Blusus, sino que porta una indumentaria de tipo germano, de tipo peregrino, sí que Primo, sí que el hijo de Blusus, porta un objeto, un amuleto, que ha sido identificado por Boppert como una bula, como un amuleto romano,
Pues bien, la representación en sí misma no nos diría nada si no la pusiésemos en correlación con este resto de este togatus, ¿vale? De esta escultura perteneciente a un togado hallado en Lucentum, en la ciudad romana de Lucentum, de un momento en el que Lucentum sabemos que muy posiblemente había sido colonia latina en época republicana, ¿vale? De los siglos II, I a.C., en el cual, en este caso, sí se representa este posible ciudadano latino con un pallium o estola, ¿vale? Es decir, con la toga típica republicana, y además podemos comprobar que está dotado o que en su pecho cuelga una bula, este amuleto. Pues poniendo en correlación dichas imágenes, podemos pensar que en el caso de Primus, del hijo de Blusus y Menimane, nos volvemos a encontrar ante un posible ciudadano latino que tenía un uso consentido por parte de Roma de esta institución o de este amuleto puramente romano como era la bula. Además, podemos señalar un pasaje de Plutarco relativo al Bellum Sertorianum, en donde se menciona la entrega de bulae, la entrega de estos amuletos por parte de Sertorio a los hijos de los más nobles entre los pueblos que estaban formándose en las letras grecolatinas en la posible colonia latina de Osca. Volvemos a encontrar este amuleto asociado a muy posiblemente ciudadanos latinos residiendo en una muy posible colonia latina como es Osca y siendo promocionados a nivel social por el propio Sertorio. Bien, para finalizar, barriendo toda la documentación disponible sobre estas ciudades y intentando obtener respuesta de su análisis, de su crítica, el panorama conocido a partir de la documentación anterior, ya sea bien de carácter literario, ya sea bien de carácter epigráfico, vendría refrendado a nivel urbanístico, a nivel arqueológico, por la creación ex novo o ex nihilo de centros urbanos de tradición romana, como es el caso de Valguirmes, que hemos visto en la propia Germania Magna, pero como también va a ser el caso del llamado Oppidum Ubiorum en el propio Rin, ¿vale? En el propio Limes. Pese a la transformación sufrida en época de Claudio por la fundación en el año 50 después de Cristo de la colonia romana, de la cual los textos nos informan de forma más detallada, la investigación arqueológica ha podido recuperar algunos de los materiales y estructuras del llamado núcleo urbano Ubiorum, es decir, de la capital de los Ubi, que no va a ser otra que la colonia Claudia Ara Agrippinensium de época de Claudio. Bien, entre ellos se encuentra el llamado Ubier Monument, perteneciente muy probablemente a una de las torres defensivas de la muralla, de ese primer recinto amurallado de época de Augusto, un entramado urbano ortogonal endamero que recuerda al de colonias romanas del norte de Italia, como van a ser Julia Augusta Taurinorum y Augusta Praetoria Salassorum, de algunas viviendas al estilo romano, si bien es cierto que construidas con materiales perecederos como va a ser la madera y la arcilla, pero dotadas con pavimentos de mosaico y con pinturas murales, o de fustes de columnas, basas, capiteles y cornisas decoradas que, según el profesor von Hesberg, habrían pertenecido en época de Augusto a un muy posible templo romano. Carece de sentido, una vez más, que Augusto hubiese promovido la monumentalización y fortificación de una ciudad extranjera, es decir, no romana, peregrina, situada en un punto tan importante para los intereses de Roma en la zona como habría sido la intersección de las rutas entre las Galiae y Germaniae, si no hubiese sido porque en este momento, coincidiendo con la transgresio reni llevada a cabo por Agripa, Augusto hubiese podido conceder a los Ubi, muy posiblemente, el derecho latino. Más aún si tenemos en cuenta que, como ha señalado la profesora Barrandon, Roma no fue un estado evergeta, es decir, no fue un estado que financiara la monumentalización de ciudades extranjeras y que solo conocemos inversiones de este tipo en fundaciones de tipo colonial. En vista de todo lo anterior, y a modo de una nueva propuesta de interpretación
de una nueva síntesis que permita explicar la integración más temprana y más generalizada de las civitates del Rin en época de Augusto, solo tras un largo proceso de romanización jurídica y cultural a través del derecho latino, ¿vale?, del jus lati, la civitas ubiorum, el populus de los ubi, habría alcanzado el grado de madurez necesario para ser merecedora, en palabras de Tácito, de la ciudadanía romana, una ciudadanía romana que les habría sido transferida en el momento de la fundación de la colonia romana por Claudio. Además de su función como baluarte defensivo a orillas del Rin, en el extremo más oriental de Galia-Bélgica, la civitas de los ubiorum, la civita de los ubi, podría haber sido creada por 3 motivos principales, respondiendo a la hipótesis formulada por mí al inicio de esta sesión. Vigilar el comportamiento político y militar de un conjunto de populi germani no pacificados, controlar la navegación del río Rin a lo largo del Rimes, que separaba las tierras sometidas al Imperium Romano, es decir, las Galliae, de las tierras bárbaras aún por conquistar, es decir, las Germaniae, y asegurar las comunicaciones terrestres entre las 3 Galliae y la Germania Magna para llevar a cabo su conquista. Ahora bien, lejos de considerar el Oppidum Ubiorum como un posible unicum, habría que concebir su fundación como un ejemplo más de las posibles colonias latinas fundadas por Roma en el Valle de Rin, en época de Augusto, con un triple objetivo: establecer plazas fuertes en los territorios de reciente conquista, integrar jurídicamente a las comunidades peregrinas presentes en ellos y tejer una malla de enclaves de autogobierno y explotación económica que habría favorecido la pacificación y romanización de dichos territorios. Bueno, estas son las conclusiones provisionales, puesto que la investigación en Alemania sigue en curso y puesto que los resultados del análisis de las fuentes documentales de las civitates pertenecientes a Germania lo tengo que poner en correlación con el resultado del análisis que realice de la documentación perteneciente a las civitates de Galaequia en Hispania Citerior Tarraconensis. Es un tema bastante complejo y bastante difícil, puesto que, como habéis visto, lo que os he mostrado son las fuentes disponibles que hay sobre este tema, no hay más. De ellas hay que extraer el mayor jugo, la mayor información posible a través de su sometimiento a un interrogatorio bastante profundo. Y además, la dificultad añadida, una nueva dificultad que se añade a la escasez de fuentes, es que la opinión general que existe ahora mismo sobre este asunto hace de la integración de estas ciudades una integración que, como comentaba antes, que es tardía y que es selectiva. Por lo tanto, en todo momento me va a tocar ir contracorriente. Me va a tocar defender con los argumentos que hay, con la documentación que hay, mis hipótesis de la forma más convincente posible. A pesar de ello, yo os animo, como masterandos y como futuros investigadores que sois, a que, a pesar de las dificultades que podéis encontrar con cualquier proyecto de investigación y a pesar de que la opinión dominante no sea favorable a vuestras hipótesis de trabajo, a vuestros proyectos, no os dejéis en el empeño de defender vuestras propias ideas. Porque si no es en esta generación, puede ser en una futura, en manos de alguien puede caer vuestro trabajo y con posterioridad puede ser reconocido vuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente transmitiros el entusiasmo, el ánimo que todo investigador debe tener a la hora de afrontar un proyecto y bueno, siento que sea una cuestión tan técnica, tan jurídica, pero es una cuestión que en el ámbito de la historia antigua va a tener mucho que decir en un futuro. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David,
por esta intervención tan entusiasta, pero además también argumentada, ¿no? Que está muy bien la base tan sólida de la que partes, independientemente, ¿no?, de que luego evidentemente cuesta mucho asentar algunas nuevas propuestas sobre temas que se han tratado tradicionalmente, ¿no? Independientemente de que luego tengas o no tengas razón. A priori yo creo que los que estamos aquí, que no necesariamente tenemos en formación en estos temas, nos parece que desde luego sólido es muy sólido, ¿no? Y es muy interesante. Y a mí sí que me gustaría resaltar, sobre todo para los que del itinerario de historia antigua puedan estar escuchando eso a través del canal UNED, lo fundamental que resulta el conocimiento del latín y del griego para cualquier investigador o cualquier que quiera aproximarse a cualquier cuestión de historia antigua. Si no, se estará haciendo un trabajo de segunda mano en función de las lecturas que otros han hecho y la importancia efectivamente de tener un conocimiento profundo del griego y del latín. Y todo lo demás pues serán investigaciones, desde luego, no de primer nivel. Efectivamente es una cuestión fundamental. O sea que gracias por recordarlo y por hacer, a pesar de que es un tema un poquito complicado, ¿no? Me parece que los que estamos aquí nos hemos aprendido mucho y te hemos seguido perfectamente, ¿no?, en tu argumentación, y eso, la importancia de sacarle todo el jugo a unos párrafos, que es lo que hay. No hay más información en ese sentido de las fuentes, ¿no? Pero esa capacidad de sacar el jugo a partir de un conocimiento muy profundo, ¿no?, de lo que hay detrás de lo que nos cuentan los historiadores y los geógrafos. Así es que enhorabuena por el trabajo, bueno, y ánimo. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Y solamente, antes de que empecéis a preguntar, si tenéis alguna pregunta, claro, enfatizar la importancia que tiene el hecho de cuestionar las fuentes con distintos enfoques, porque las fuentes son las que son. Siempre ha existido estas fuentes relativas a colonias, pero el enfoque a partir del cual se había abordado no había permitido obtener jugo, no había permitido plantear que esas referencias a colonias hubiesen podido estar aludiendo a posibles colonias latinas, puesto que el enfoque utilizado hasta el momento no había permitido plantear la existencia de esas colonias latinas. Es a partir de este enfoque novedoso en el que esas referencias cobran significado, cobran sentido. Por eso siempre la importancia de llevar a cabo nuevas lecturas, interrogar a las fuentes de distintos enfoques, porque es la única manera de que las fuentes, a pesar de haber sido reinterpretadas y reinterpretadas por generaciones y generaciones de historiadores, siempre puedan estar diciéndonos algo nuevo. Muy bien. ¿Tenéis alguna cuestión que plantearle? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con el estudio de las fuentes, como hemos visto, bastante concienzudo, ¿cómo se encara un trabajo de investigación internacional? Porque aquí tenemos, en España, tenemos más facilidad pues, para investigar in situ. Estamos a pocas horas en coche o en tren de tal sitio, pero encarar una investigación en Germania, en la Galia, todo, de cara a las instituciones o cómo se investiga allí, me gustaría un poco que nos dieras tu opinión o cómo se enfrenta uno a ese tipo de investigación en otros países. Bien, bueno. Pues a pesar de mi entusiasmo y de mi gana de transmitiros la hipótesis principal de mi proyecto, cuando uno marcha a trabajar fuera, y más aún a instituciones de reconocido prestigio, como pueden ser el Instituto Arqueológico Alemán en Berlín, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Treveris, siempre tiene que ir uno con, aparte de con una hipótesis de trabajo factible, ¿vale?, sólida, es decir, no puede ir uno con meras especulaciones, con meras divagaciones, tiene que ir uno con mucha humildad y con muchas ganas de aprender. Es decir, en este caso, en el caso además de la Academia de la Historiografía Alemana, es una academia, como hablábamos antes, con una tradición muy sólida, muy sólida. Gracias a ellos, además con un trabajo del método muy puro, muy destilado. Gracias a ellos conservamos los grandes corpora que son fundamentales en nuestra investigación, ¿no? Desde el FIL hasta la recopilación de los grandes tratados de historia del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, aparte de llevar una hipótesis de trabajo verificada sobre el terreno previamente, de ahí que mi proyecto surja como una continuación de mi tesis doctoral aquí en Hispania, ¿vale? Uno debe encarar la investigación, aparte de que con ánimo y entusiasmo, con mucha humildad.
y sobre todo con ganas de aprender, con ganas de someter tu hipótesis a crítica continua, a nuevas lecturas, a no rechazar ninguna idea por muy peregrina que pueda parecer, a debatir, como decía el propio Jaime Vizcaíno, a someter tus visiones y tus ideas a la crítica y a la opinión de los demás, porque es la única manera de poder ver las ideas de distintas dimensiones, distintos prismas, a ser capaz de reconocer o de reorientar tu trabajo en el caso de que no de que sea necesario modificarlo o complementarlo, ¿vale? Sobre todo con eso, con una buena hipótesis de trabajo, con muchas ganas de querer aprender y con mucha humildad, para poder ser capaz de recibir y de poder someter a crítica tus propios postulados, tus propias hipótesis. Porque si uno marcha con el convencimiento de que nada va a aprender y de que el único propósito que tiene es enseñarles a los demás lo que supuestamente sabes, de partida chocas y eres incapaz de establecer un diálogo con las instituciones que precisamente te van a acoger y que te van a facilitar tu trabajo de investigación. Entonces, las dos premisas esas: tener un buen trabajo, una buena hipótesis de trabajo previa, si es posible, verificada previamente sobre el territorio del que partes, y en segundo lugar, ser receptivo y humilde a las críticas que te puedan formular sobre tu propio trabajo. Hay que tener en cuenta que las argumentaciones sobre hipótesis, además, la tienes que hacer en otro idioma. Quiere decir que, claro, aparte de saber, en este caso, latín y griego, pues tienes que tener un nivel de inglés suficientemente solvente, sí, como para poder argumentar esto mismo que estamos viendo, ¿no? Y poder, eso, pues, resolver cuestiones independientemente del alemán. Ya sabemos, ¿no? Sí, en Alemania se trabaja también en inglés sin ningún tipo de problema. O sea, que también la importancia de que un investigador que se considere como tal, pues con cierto nivel de internacionalización, tiene que tener cierto dominio de algún idioma, ¿no? Y el inglés, el italiano, el mundo clásico, el alemán también, para según qué aspectos resultan fundamentales. O sea que la formación es una formación continua y el proceso de aprendizaje en esto, o sea, uno nunca deja de tener que aprender y de formarse para poder afrontar nuevos retos de investigación en el futuro. O sea que es una tarea apasionante, pero que requiere también una responsabilidad en la formación, ¿no? Sí, no lo había comentado, pero lo doy por hecho, pero obviamente la exigencia que uno mismo debe tener con respecto a los idiomas. Es decir, uno no va a ser capaz de hacerse respetar en un ámbito internacional si no es capaz de transmitir sus ideas, sus hipótesis de trabajo, ¿no? Y de hecho, fuera, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En el ámbito anglosajón, sí que existe ese hándicap de que tu trabajo no va, por muy válido que pueda ser tu trabajo y tus ideas, no va a ser reconocido si tú no eres capaz de dominar el lenguaje científico en el que te estás moviendo. Y eso, por ejemplo, los españoles, pues tenemos esa dificultad añadida. Así que bueno, tenemos mucho por hacer. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? No, bueno, pues nada, entonces con eso terminamos ya la sesión de hoy. Muchísimas gracias, David, y enhorabuena por el trabajo. Esperemos que convenzas, y si no, en cualquier caso, es un trabajo muy sólido y muy interesante, y damos por finalizada entonces la sesión de hoy, viernes 9 de enero. Gracias.